María Rosario Carrasco y Adolfo Contreras, presenta en esta ocasión el Museo de la Revolución Nacional. Su arquitectura es obra de don Hugo Almaraz, destacado escultor arquitecto de la época, que realizó un diseño de inspiración prehispánica con una base de cabezas de águilas tiahuanacotas y una parte superior imponente revestida en piedra granito, con un mural notable en alto relieve. Este museo es dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y su horario de atención es de martes a viernes de 9:30 a 12:30 y por las tardes de 15 a 19. Sábados y domingos atiende de 9 a 13 horas. Tiene muy importante e histórica exposición de personajes históricos. En este museo se exhiben fotografías y artículos que cuentan una parte de los sucesos históricos de nuestro país, como el triunfo de la Revolución en 1952, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, además de otros acontecimientos como la Guerra del Chaco y las dictaduras militares. También se exponen fotografías de la época, murales de varios artistas como Walter Solón Romero, Miguel Alandia Pantoja, los restos mortales del expresidente general Juan José Torres y otros mártires de la Revolución Nacional. Los murales de Alandia Pantoja reflejan su filosofía revolucionaria y compromiso social. No cursó estudios en academias de bellas artes, pero atesoró un talento innato que lo convirtió en un artista autodidacta. Los murales muestran paisajes del altiplano boliviano, figuras de indígenas aymaras, mineros, mujeres trabajadoras y personajes cotidianos de las festividades paceñas, entre otros. Este es un cuadro titulado La lucha del pueblo por su liberación, en donde Alandia muestra el triunfo del pueblo desde la larga historia colonial y republicana con un gran cóndor que derrota a las fuerzas de la reacción. Este cuadro hace alusión a la reforma educativa con la emblemática mujer indígena, la reforma agraria, la nacionalización de las minas y el voto universal. Este cuadro representa el triunfo de la revolución, corresponde a Walter Solón Romero. La justicia se representa habitualmente como una mujer con los ojos vendados, con la espada en una mano y la balanza, que representan el equilibrio y la equidad. En esta maqueta se observa el combate de Tarabuco, llamado también combate de Jumbate. Tuvo lugar el 12 de marzo de 1816 en la guerra por la independencia. Aquí observamos pequeñas esculturas que representan a Don Bosco, Franz Tamayo y Pantaleón D'Alense. Esta escultura representa a don Esteban Arce, caudillo de la Revolución Libertaria en Cochabamba. Esta es la sala mausoleo con bustos de diferentes personajes de la historia de Bolivia. Aquí podemos observar el busto de Simón Bolívar,
que fue un militar y político venezolano. Se destacó en la emancipación hispanoamericana frente al Imperio Español. Por sus actos se le otorgó el título de Libertador de 5 naciones. Aquí observamos el busto de Andrés de Santa Cruz, que nació en Guarina el 30 de noviembre de 1792. Fue hijo de padre español y madre indígena. Es considerado un gran estadista boliviano. Asumió la presidencia de Bolivia el 24 de mayo de 1829 hasta el 17 de febrero de 1839. También fue presidente de Perú en 1827. Gualberto Villarroel López fue un militar político boliviano, presidente de la Junta Militar de Gobierno de 1943 a 1944, presidente provisorio de Bolivia de 1944 a 1945 y presidente constitucional de Bolivia de 1945 a 1946. Gualberto Villarroel instituyó reformas sociales como la prohibición de servicios de pongueaje y mitanaje, prohibición de trabajos personales en forma gratuita, otorgación de tierras a favor de los indígenas, obligación de los patrones de implementar escuelas para la educación de los hijos indígenas que trabajaban en sus tierras. Víctor Ángel Paz Estenssoro fue un abogado, estadista y político boliviano, presidente de Bolivia en 4 ocasiones. De los años 1952 a 1956, su primera gestión, de 1960 a 1964, su segunda gestión, del 6 de agosto al 4 de noviembre de 1964, su tercera gestión, y de 1985 a 1989, su cuarta y última gestión. También fue precursor de la Revolución de 1952 en cumplimiento de una consigna política histórica que cedía tierras a los campesinos y minas al Estado. Víctor Paz decretó la reforma agraria en todo el territorio nacional y la nacionalización del complejo minero privado de entonces. El 31 de octubre de 1952, Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas en el campo de María Barzola, en Catavi, Potosí. Uno de los postulados de la revolución había sido la eliminación del llamado superestado minero. Esta revolución también eliminó la rosca minero feudal. La nacionalización minera revertía al Estado todos los bienes de los llamados varones del estaño, que eran Patiño, Xochitl y Aramayo. La revolución del 9 de abril de 1952 ocasionó grandes protestas de la población, como vemos en esta fotografía en la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz, Bolivia. En 1952, tras la Revolución Boliviana, Víctor Paz Estenssoro instaura el voto universal, otorgando el derecho al sufragio a los analfabetos, indígenas y mujeres. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue político, líder socialista
escritor y docente universitario. En 1969 es nombrado ministro de Minas y Petróleo, posteriormente de Energía e Hidrocarburos, bajo el gobierno del general Alfredo Bando Candia, autor de la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Company. Franz Tamayo Solares fue un poeta, político e intelectual boliviano, considerado una de las figuras centrales de la literatura boliviana del siglo XX. Su pensamiento ha sido catalogado como indigenismo no marxista. Yolanda Bedregal fue poeta y novelista boliviana que se consagró como una de las figuras destacadas del postmodernismo hispanoamericano. Pantaleón Dalense fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de Bolivia en los periodos de 1871 a 1889. También fue prefecto de Oruro, La Paz y Cochabamba. Agustín Azpiazu fue escritor, enciclopedista, científico, poeta, abogado y político, auténtico erudito. Publicó libros sobre derecho, física, medicina, astronomía y geografía. También fue autor de poemas que publicó en periódicos. Juan José Torres González, conocido popularmente como JJ Torres, fue un militar político y dictador boliviano que se desempeñó como el 50º presidente de Bolivia desde el 7 de octubre de 1970 hasta el 21 de agosto de 1971. Juan Lechín Oquendo fue un destacado líder sindical y secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, desde 1944 a 1987. Y de la Central Obrera Boliviana desde 1952 a 1987. Entre 1960 y 1964 fue vicepresidente de Bolivia. Juana Zurduy de Padilla fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras por la independencia hispanoamericanas contra la monarquía española y asumió la comandancia conformando la denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia. Pedro Francisco Murillo, más conocido como Pedro Domingo Murillo, fue político, precursor hispano-altoperuano de la Revolución Autonomista de La Paz. Lideró la sublevación independentista de 1809. Eduardo Avaroa fue un comerciante y empresario boliviano. Lideró la resistencia civil en la batalla de Topáter, donde falleció. En la actualidad es considerado uno de los más importantes héroes bolivianos de la Guerra del Pacífico. Eustaquio Moto Méndez, héroe de la batalla de la Tablada, comenzó su lucha por la independencia participando de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú y luchando contra las invasiones de los ejércitos realistas. En esta imagen observamos el sótano del museo que fue convertido en mausoleo, respetando el diseño de Almaraz y Villanueva. Aquí están depositados los restos de los expresidentes Germán Buch, Gualberto Villarroel y Juan José Torres.
Muchas gracias por su atención y espero que visiten este hermoso museo.